Los invito a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 13. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Uno de los temas que más se trata, y realmente es así porque es el que más nos gusta, es cuando hacemos énfasis en el perdón de Dios, cómo Dios perdona nuestros pecados. Y digo que es el que más nos gusta porque por lo general nos sentimos bien estudiando esta parte de Dios, la parte bonita de Él, lo bueno que se beneficia el hombre en cuanto a Él. Un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios que te entrega todo por gracia. ¿Y cómo no exaltar un Dios que nos ama? Claro. ¿Cómo no exaltar a un Dios que nos perdona? Y hacemos tanto énfasis en esto que olvidamos la responsabilidad que tenemos por el hecho de ser hijo de Dios. Así que algo que debemos tener en cuenta no es solamente aquello que recibimos, sino qué debo hacer ahora yo, qué se nos exige. Cada una de las cosas que recibimos del Señor demandan algo de parte de los hombres, no queriendo decir que el hombre se las gana por la obra que realice, no, sino en forma de responsabilidad. Y es así como en esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles sobre un tema que realmente nos gusta, que es el perdón. Pero no voy a hacer énfasis en el perdón de una forma vertical, es decir, el perdón de Dios para con los hombres, sino más bien lo veremos en un sentido horizontal, y es el perdón entre nosotros como hombres. Y es ahí ya donde cambia la cosa de color. Ya no es tan agradable el énfasis del tema. Cuando hablamos de perdón, no hacemos referencia a un sentimiento, y a manera de introducción quiero comenzar diciendo esto. Muchos cometemos el error de pensar que el perdón es una emoción, es un sentimiento, y no es así. No es una emoción. El perdón más bien es una respuesta. Podemos clasificarlo como una decisión, algo que debemos tomar frente a un momento, a un suceso o ante alguien que nos ha ofendido. El vivir en este mundo lleno de pecado y teniendo en cuenta que aún somos pecadores, permite que entre nosotros siempre haya diferencias. El hecho de ser cristianos no significa que todos pensaremos de la misma manera. Sí, en cuanto a la parte doctrinal, y es lo que se quiere, pero cada persona piensa de una forma diferente a nivel personal. Entonces, esto hace en muchas ocasiones, también por causa del pecado que aún mora en nosotros, que tengamos diferencias entre nosotros, disputas que entre ocasiones van a ser necias, enfrentamiento o cualquier tipo de disgusto
que nos lleva incluso a terminar la relación con nuestros hermanos. Pero algo que debemos recordar, y es lo que quiero que tratemos de ver en este día, es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y es en esta manera entonces que iniciamos haciéndonos esta pregunta: ¿qué es el perdón? Y recuerde, el perdón no es una emoción, sino una oportunidad. El acto de perdonar no se da por un sentimiento, sino por un acto voluntario. Es una decisión que tú tomas. No esperes a que estés emocionalmente apto para perdonar. No, voluntariamente tú tomas la decisión de hacerlo. Podemos entonces definir, para aquellos que llevan nota, si podemos darle una definición al perdón, podemos hacerlo como el acto voluntario de olvidar las faltas que han tenido otras personas contra nosotros. Acto voluntario de olvidar las faltas que han tenido otras personas con nosotros. Y quiero ser muy enfático en la definición y resaltar la palabra olvidar. No podemos perdonar, pero todavía tengo ahí guardado lo que me hiciste y te lo voy a recordar cada vez que pueda. Olvidar las faltas que han tenido otras personas contra nosotros. Y es importante entender que el perdón entonces no es una opción, seguramente para el incrédulo, pero para el Hijo de Dios es una responsabilidad. Responsabilidad. Es en este sentido, mis hermanos, que quiero entonces que veamos dos cosas en esta mañana en cuanto al perdón. Si el Señor así lo permite, vamos a estar el tiempo que nos queda abordando estas dos cosas. Primero, vamos a ver las razones por las cuales debemos perdonar. Y segundo, los obstáculos para el perdón. Primero, razones por las cuales debemos perdonar, y segundo, los obstáculos para el perdón. Bien, pasamos entonces al primero, razones por las cuales debemos perdonar. Y no voy a abundar mucho en esto, porque si vamos a lo largo de la Escritura encontraremos realmente son muchas razones por las cuales debemos perdonar. Pero por cuestiones de tiempo vamos a tomar solo dos, clasificándolas entonces como las más importantes. La primera razón es porque se nos exige, se demanda del creyente que tenga la capacidad de perdonar. Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas capítulo 11, versículo 4. Recordemos, los discípulos se acercan a nuestro Señor Jesucristo y le piden que los enseñen a orar. Y Él les da un modelo de oración. Y al finalizar, ya casi en lo último de la oración, termina diciendo: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este texto recordemos que hace referencia a un modelo de oración que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y en este modelo Cristo nos guía primero a pedir perdón por nuestros pecados. Al momento de llegar al trono de Dios, no podemos hacer otra cosa sino primero reconocer que aún somos pecadores, que somos indignos de tener ese privilegio de comunicarnos con un ser santísimo. Reconocer nuestra condición, por lo cual debemos pedir perdón, y aunque no queremos, aunque Dios es amoroso con nosotros, aunque Él perdona nuestros pecados, nosotros seguimos ofendiéndolo.
por nuestra transgresión, por nuestra desobediencia, por nuestra tentación, por la razón que sea. Por eso Cristo nos enseña que es importante reconocer que somos aún pecadores. En el modelo de oración, escuche bien mi hermano, Cristo dice, perdona nuestros pecados. Y cualquiera aquí pudiera preguntar, pero si ya Él iba a morir, iba a perdonar nuestros pecados, ¿por qué entonces nos dice que oremos de esa forma? Reconociendo que aún nuestra condición hay un remanente de pecado. Aunque Él perdona nuestros pecados, nosotros seguimos ofendiéndolo. Y este perdón que pedimos, este consuelo de confesar nuestras faltas y descansar en la certeza de que nuestro pecado ha sido perdonado en Jesucristo, se da por el hecho de que ya somos hijos de Dios. Pero algo que también debemos considerar es que el hecho de ser hijos de Dios no solo permite descansar en el que somos perdonados por Cristo y tenemos ese consuelo de venir al Padre pidiendo perdón, sino que también se demanda de nosotros algo y respondemos porque nosotros perdonamos a los que nos deben. El ser perdonado demanda, exige de nosotros algo, que perdonemos. Así como Dios te ha perdonado a ti, lo mínimo que tú debes hacer es perdonar a los demás. Cristo nos dice que somos perdonados y que debemos perdonar. Es por esto que dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no se contradiga en las palabras, mi hermano. No piense que el texto está diciendo que así como yo perdono a mis hermanos, por eso Dios me perdona a mí. No, es todo lo contrario. Por el hecho de que ya a ti te han perdonado tu pecado y ahora eres hijo de Dios, la forma de mostrar tu condición de hijo de Dios es que perdonarás también a tus deudores. Así como Dios es amor y mostró su amor entregando a su Hijo y salvándote, a ti también se te demanda que seas amoroso con tus hermanos. Lo mismo con el perdón. El propósito de esto que nos dice Cristo es recordar que todos aquellos que han sido favorecidos con la gracia divina, aquellos que obtuvieron perdón en Cristo, tienen el deber moral de perdonar. Si tú dudas hasta el día de hoy, estás ofendido con algún hermano y no has sido capaz de perdonarlo, es porque también dudas del perdón de Dios para contigo. Perdonar a todos los que nos ofenden, a todos los que nos maltratan, a todos los que nos adeudan. Y es muy importante reconocer, así como la gracia de Dios nos lleva a venir a Él y pedir perdón por nuestras transgresiones, esta misma gracia debe llevarnos a perdonar, a tener misericordia con aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho daño. Así que debemos perdonar no porque la persona se lo merezca, no porque ella te suplicó y te pidió perdón, no porque tú quieres mostrarte como alguien generoso, no porque otra persona te lo pidió, ni para llevar la fiesta en paz. Debes perdonarlo porque a ti te han perdonado. Un gran ejemplo de perdón nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo en esa maravillosa parábola de los dos deudores. Y quiero citarla en esta mañana. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Vamos a analizar esta parábola. Mateo 18, 23 al 25. Vaya conmigo allí. Dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno
que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y esta parábola realmente es bastante directa porque muestra la intención de nuestro Señor Jesucristo, y la forma en la que finaliza nos muestra que está haciendo énfasis en el perdón. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué podemos extraer de esta parábola? Recuerden que las parábolas eran enseñanzas que daba nuestro Señor Jesucristo a través de ilustración, a través de ejemplo. Y lo primero que debemos notar es un rey, el cual llama a su siervo y tenía una deuda grande. Y es lo primero que debemos notar, la magnitud de la deuda que tenía el siervo. En ese entonces le dice que le debía 10,000 talentos. Cuando hablamos de talento, hacemos referencia a una unidad monetaria, pero a una unidad, no decir peso colombiano, sino como decir millones. 10,000 talentos es como decir 10,000 millones de pesos. Ahora, en ese entonces, a lo largo de la historia, a través de historiadores que se han encargado de estudiar la economía del Antiguo y Nuevo Testamento, han podido describir que dentro del Nuevo Testamento, en todo el reino de Herodes, su ingreso era de 900 talentos. Es decir, lo que le ingresaba al rey Herodes en un año era 900 talentos. Y el rey Herodes era el que tenía el mayor ingreso. Ahora, este siervo debe 10,000 talentos. Estamos hablando entonces de una suma que ni trabajando toda su vida podría llegar a pagar. Se moría de viejo por la edad y no alcanzaba a pagar esa deuda. Lo primero que notamos entonces en esta parábola es la magnitud de la deuda y lo imposible que era pagar, ni que trabajara todas las 24 horas del día, todos sus años. Sin embargo, el rey le perdona la deuda, le perdonó toda la deuda. Imagínense el consuelo, el descanso que sintió este siervo, todo lo que debía, la preocupación de que no tenía cómo pagarlo y que se le perdonaría todo. Cuán maravilloso es ese rey. ¿Usted se imagina el aliento que debía tener ese siervo en ese momento? Es como si usted, hablando de bienes materiales, debe
una casa, 300 millones de pesos, y el banco te dice, déjalo así, ya no me pagues nada, es tuya. El alivio que sentirá su corazón y su bolsillo al saber que ya no tiene que pagarlo. Y estamos hablando de cosas materiales. Ahora trayéndola a un sentido moral. Pero al salir, y es el otro, lo que nos sigue mostrando la parábola, este hombre se encuentra con su consiervo que le debía 100 talentos. Cuando hablamos de talentos, es como si acá dijéramos 100,000 pesos. O sea, no una suma de millón, sino ya en pesos. O sea, era algo que trabajando este consiervo podía llegar a pagarlo. Sí podía llegar a conseguirlo. Sí podía entonces poder responderle a este jefe y pagarle lo que le debe. Sin embargo, aunque de la misma forma que él se arrodilló y pidió paciencia para poder pagar, él no tuvo compasión y lo metió a la cárcel. ¿Qué vemos allí, mis hermanos? Si queremos entender la profundidad del perdón, no debemos mirar nuestras propias fuerzas. Tenemos que mirar la cruz. La cruz. Jesús no solo enseñó sobre el perdón en parábolas, Él lo encarnó en el momento más oscuro de su historia terrenal, en medio de dolor físico y la humillación, mientras los esclavos eran maltratados, Jesús fue atravesado por los mismos clavos en sus manos y la multitud se burlaba. Las palabras de Jesús, a pesar de todo eso, no fueron de maldición ni de juicio. Vemos a través de la parábola entonces cómo el rey trae a este siervo al cual él le había perdonado todo y le dice, siervo malvado, así como yo te perdoné tu deuda, ¿por qué tú no hiciste lo mismo? ¿Por qué no hiciste lo mismo? ¿Qué hace él entonces? Muestra que no se compadeció, así como el rey se compadeció de él, y lo entrega a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, o sea, toda su vida. Y termina el Señor diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón. Termina la parábola Cristo diciendo, así como mi Padre Celestial te ha perdonado, se compadeció de ti, te perdonó esa deuda grande que jamás podrías pagar. Es más, por tu condición nunca intentaste pagarla. Así como Él te perdonó eso, ahora tú debes perdonar a tus hermanos, que seguramente serán deudas mucho más mínimas, que sí están en la capacidad de hacerlo. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, se nos exige entonces perdonar a través de la Escritura. Si nos preguntamos por qué debemos perdonar, lo primero es porque se nos exige. Se nos exige. Y creo que el mayor modelo o el mayor ejemplo que tenemos de perdón lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, siendo perfecto, no merecía nada de lo que vivió. A pesar de todo ello, se experimentó como un varón de dolores. Fue humillado, fue maltratado, se burlaron de él. Sin embargo, hasta en el último momento, cuando estaba siendo humillado en una cruz, se repartían sus vestiduras a la suerte. Era burlado por los soldados,
Toda la multitud se reía de él. Aún así, él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo en ese momento, si respondiera como nosotros los hombres, Dios, mátalos a todos. Pero no, un perdón y un perdón sin condiciones, porque Él no se iba a beneficiar de nada. Él no se beneficiaba en realizar esa obra. Él no esperó a que sus verdugos se disculparan o mostraran remordimiento. Él ofreció perdón de manera voluntaria, pagando el precio más alto con su propia sangre. Mi hermano, si aquel que era completamente inocente estuvo dispuesto a perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido perdonados con tanto, retener el perdón hacia otros? Retener el perdón hacia nuestros hermanos. Recordemos lo que pasó con el consiervo. Era una cantidad que podía conseguir con un par de salarios y éste lo toma por el cuello. Ten paciencia, te lo pagaré, pero respondió desde su corazón y lo metió en la cárcel. Este hecho nos recuerda nuestra posición como hombres y debemos recordar cada día que hemos sido perdonados por Cristo, que la gracia se extendió hasta nosotros. Por tanto, debemos perdonar a nuestros hermanos. Se nos exige perdonar y perdonar a todos. Pasemos, mis hermanos, a la segunda razón por la cual debemos perdonar. La primera es porque se exige de nosotros perdón y la segunda es porque debemos ser imitadores de Cristo. Y ya mencionábamos que el mayor modelo de ejemplo que tenemos en cuanto al perdón es nuestro Señor Jesucristo. Si queremos entender la profundidad del perdón, no podemos mirar hacia otro lugar. No podemos mirar nuestras propias fuerzas. Tenemos que mirar la cruz. Jesús no solo enseñó sobre el perdón en esa parábola, Él lo enseñó con su propia carne. En el momento más oscuro de la historia, al morir en una cruz, enseñó el perdón. En medio del dolor físico y la humillación, mientras los clavos atravesaban sus manos, se burlaban de él, él estaba perdonando, pidiendo perdón por todos aquellos. Él no esperó nada a cambio. El texto del cual partimos en el modelo de oración, recuerde, es bastante objetivo al decirnos que debemos perdonar a todos los que nos adeudan. Nos muestra unas características específicas. Vamos a perdonar a todos, no al que se lo merezca, no al que no me hizo una falta tan grande, no al que me conviene, a todos. No solamente aquel que vino a pedir perdón o aquellos que sientas que se merecen ser perdonados. No, recuerda, tú no merecías el perdón. El texto nos dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, los que nos han ofendido. Recordemos entonces que hemos sido perdonados y que se nos exige que perdonemos. Por esto debemos perdonar, pero también se nos exige que perdonemos porque somos imitadores de Cristo. Algo que podemos conocer a través de la Escritura es que Jesucristo fue una de las personas más ofendidas, más maltratada, rechazada, castigada. Pero cuán misericordioso es nuestro Señor que aún en ese momento más oscuro, Él no pasó la copa, sino que terminó esa maravillosa obra.
Incluso aún en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que le estaban ofendiendo. Vemos entonces en Cristo, mis hermanos, el mayor modelo de perdón. Debemos perdonar porque se nos demanda de nosotros que perdonemos, pero también porque debemos ser imitadores de Cristo. Ahora también debemos ser conscientes de algo, y es que ciertamente mientras estemos en este mundo estaremos expuestos al pecado. Así que habrán numerosos obstáculos que van a estorbar para el que podamos perdonar. Entonces, es lo segundo que quiero que veamos. Vimos las razones por las cuales debemos perdonar. Ahora en el segundo punto vamos a ver los obstáculos del perdón. Los obstáculos del perdón. Y si le preguntamos a cualquier persona por qué no has perdonado a alguien, te puede hasta dar una lista. Es que él es esto, me hizo esto. Y habrá muchas razones y algunas para usted válidas. Tal vez hay muchas por las cuales no queremos perdonar a nuestros hermanos. Pero estas, mis hermanos, realmente no son obstáculos para poder cumplir con aquello que se nos demanda. Hay muchos pecados también que alimentan nuestro corazón y nos impiden tomar la decisión de perdonar. Recuerde que cuando hablamos del perdón lo definíamos como un acto voluntario. Y sí es cierto que hay emociones pecaminosas que tal vez quieran interferir con esa decisión de perdonar. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, nos da una lista realmente de todo aquello que puede obstaculizarnos y nos dice, quite de eso de ti. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros, aléjalo de ti, que eso no esté en ti. Y te da una lista. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo dice, sed benignos, misericordiosos y perdónense unos a otros. Pero él es consciente de que para poder hacer esto debemos quitar algo de nosotros y es amargura, enojo, ira, gritería. Y ciertamente, mi hermano, son estos los obstáculos que podemos encontrar al momento de perdonar. Si he sido ofendido y en el momento hay ira en mi corazón, no voy a poder tomar la decisión. En ese momento recuerda, Dios también estaba irado con el pecador. Y la ira que merecías era grande. Quita todo enojo de ti. Quita toda esa malicia. El apóstol Pablo nos muestra primero lo que debería ser un viejo hombre. Aquel que estaba lleno de amargura. Aquel que se llenaba de enojo. Cualquier cosa lo hace entrar en gritería. Luego nos muestra lo que debería ser un nuevo hombre, un imitador de Cristo. Benigno, misericordioso, perdonador. Al presentar este contraste podemos ver que solo podemos mostrarnos de una sola manera, ya que si en nosotros hay amargura, enojo, ira, malicia, esto representará un obstáculo para cumplir con la demanda que se nos hace de perdonar, ya que el vivir de esa manera nuestro corazón no va a poder ejercer el acto de voluntad de perdonar a nuestro hermano. O incluso tú mismo puedes ser engañado. Con tus palabras perdonar a un hermano, y cuidado con eso. Si en tu corazón todavía sientes enojo. Sientes enojo.
Recuerde la definición de perdonar, el acto voluntario de olvidar. Olvidar. La parábola, el rey perdona toda la deuda del siervo. Y eso no quiere decir que se la va a estar recordando. Yo te perdoné. Recuerda que me debías y no me pagaste. ¿Por qué nosotros entonces no hacemos lo mismo? Por eso Cristo termina diciendo, perdona de corazón. No me sirve de nada si le dices a tu hermano, te perdono, pero a lo que se da la espalda te muestras, ni crea él que le voy a seguir hablando. Siente enojo todavía en tu corazón. Por eso debes tener mucho cuidado y preocuparnos si no queremos perdonar a los demás, porque puedes estar presentando uno de los obstáculos. Si al momento de dudar del perdón deberías examinarte, hay algo que te está obstaculizando. Analiza cuál de estas es, y si es tan fuerte que no te permite reconocerlo en ti. Porque a veces estas emociones tienden a dominarnos, que creemos que son algo normal en nuestra vida. Y llegamos hasta caracterizarnos con ellas. Es que yo soy así. No. Quita todo enojo de ti. Quita toda amargura de ti. Dentro del cristianismo no hay tal cosa como una cristiana amargada que pasa todo su día con esa mala cara. No, mi hermana. Procuremos entonces no solo tener en cuenta aquellas cosas que se nos otorgaron por gracia, sino también lo que se nos exige de esta. Recordar cómo el Señor nos ha perdonado y también cómo esta demanda de nosotros el que perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Tratemos de imitar en todo momento a Cristo y cuidémonos mucho de esos obstáculos que pueden impedir el cumplir con el deber que tenemos de perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Cuidemos nuestro corazón, mis hermanos, y recordemos cada día de que el Señor nos ha perdonado, de que hemos sido salvados y que esto nos motive a vivir sin enojo, sin ira, jamás inclinarnos hacia la contienda, sino por el contrario, ser perdonador. Como Cristo nos perdonó, debemos perdonar a todos aquellos que nos ofenden y cuidarnos de cada uno de estos obstáculos. El Señor nos ayude, mis hermanos. Es un tema realmente difícil porque podemos luchar cada día contra él. Y más cuando el mundo no está lleno solo de creyentes, sino también tenemos esa compañía de los impíos. Y hay una mala noticia para usted, también debe perdonarlos. No solamente debe amar a sus hermanos, a sus amigos. No solo debes perdonar a tus hermanos y amigos. Cristo pidió perdón no solo por los discípulos que estaban allí, por su familia. Pidió perdón por los soldados que estaban jugando con sus ropas. Pidió perdón por la multitud que lo blasfemaba. Pidió perdón incluso por los que lo estaban maltratando. Recuerde eso, mi hermano, y que el Señor nos ayude a mostrarnos como imitadores de Cristo en todo momento. Vamos a orar. Padre bueno,